Entender la pobreza es muy complejo, sobre todo porque es el resultado de una serie concadenada de factores que se alimentan unos con otros. Definir la pobreza es algo que la economía ha intentado desde sus variables macroeconómicas más conocidas, ingreso y consumo, pero aunque los estudios hayan mejorado las formas de abordar los problemas, siguen existiendo desacuerdos en cuanto al significado real de la pobreza. La forma real en la que se ha abordado el tema de la pobreza ha sido a través de métodos que miden la calidad de vida y el nivel de ingresos suficiente para subsistir, pero incluso con esos métodos no se puede apartar la subjetividad. La pobreza es relativa. Por ejemplo, ¿puede considerarse pobre una familia que no puede permitirse un carro? En algunos países en que los carros sean aún el lujo de los ricos, la respuesta sería no, pero quizás sería sí en algunas comunidades de Estados Unidos. Por lo tanto, toda medición o definición de pobreza debe circunscribirse al lugar y al tiempo, pues aunque según el estándar internacional ser pobre es vivir con menos de $2 al día, muy seguramente en los países desarrollados un individuo con un ingreso por encima del promedio mundial sea también considerado pobre. Definición de pobreza y miseria. La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades básicas humanas. La pobreza incluye entre estas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda y educación. De carecer de estas condiciones, la ONU considera dicha condición como estado de pobreza. En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida básica son pobres. En cuanto a la miseria, podemos subrayar que deriva del latín exactamente de la palabra miseria, que puede traducirse como infortunio o desgracia. La idea de miseria refiere a la pobreza muy acentuada o pobreza extrema. Quien vive en la miseria, por lo tanto, sufre todo tipo de privaciones y penurias. Hablando un poco de las estadísticas presentadas por el DANE durante estos últimos 2 años de pobreza monetaria en Colombia, podemos decir que los departamentos que durante el 2019 mostraron una mayor incidencia de la pobreza monetaria fueron Chocó y La Guajira, con un 68,4% y un 61,8% respectivamente. Bogotá tuvo una incidencia de la pobreza monetaria de 27,2 durante el 2019, siendo el tercer dominio con menor incidencia, seguido de los departamentos del Valle del Cauca y Cundinamarca con un 24% y 20% respectivamente. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, afirma que la pobreza en Colombia pasó del 35,7% de la población en 2019 al 42,5% en 2020, cifras que reflejan la crisis económica y social que ha traído consigo el coronavirus al país. Podemos afirmar que en Colombia hay 3,55 millones de personas nuevas en situación de pobreza. Esto teniendo en cuenta que durante el 2019 habían 17,5 millones de personas en esta condición, cifra que se elevó a 21,2 millones de habitantes en 2020. En esta cifra, Bogotá fue el territorio que más aportó al total con 1,1 millón de personas nuevas en pobreza. Respecto a la pobreza extrema, el DANE informó que Colombia pasó de tener el 9,6% de su población en esta condición al 15,1% en 2020. En las zonas urbanas del país, la cifra pasó del 6,8% en 2019 al 14,2% en el 2020, mientras que en las zonas rurales, similar a lo que sucedió con los datos de pobreza, la cifra cayó pasando de una incidencia de 19,3% en 2019 a 18,2% en 2020.
Tomando como referencia a Perú, uno de nuestros países vecinos, podemos afirmar que en el año 2020 la pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población del país, incrementándose en 9,9 puntos porcentuales en comparación del año 2019. Así lo afirmó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En los últimos 5 años, la población en situación de pobreza aumentó en un 8,3 puntos porcentuales y en la última década disminuyó en 0,7 puntos porcentuales. Vemos que aunque Perú y el mundo atravesaron una gran pandemia, el incremento de la pobreza en Colombia durante los últimos 2 años fue mucho más de lo esperado. Este incremento de la pobreza en Colombia no solo se ha desbordado por la pandemia, sino por la falta de igualdad en el país, un problema que viene desde hace mucho tiempo. Se evidencia claramente que en la sociedad colombiana existen relaciones que entrañan roles y funciones, los cuales establecen una jerarquía donde los más fuertes dominan a los más débiles. Se necesita un cambio social, pero el pueblo colombiano ha vivido y entendido que el cambio legal no garantiza ni ha garantizado nunca un cambio social. Por esta razón, las marchas no cesaron, aunque el estallido social colombiano se desencadenó por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno de Iván Duque. Hoy resiste y persiste. Colombia está viviendo una gran confrontación entre la clase política y su pueblo. Por eso las personas han perseverado en manifestar y marchar en contra de tantas desigualdades, han decidido expresar lo que quieren y su insatisfacción con el presente gobierno. La reacción de la sociedad ante el conflicto social de tantos años ha sido resistir. A pesar de tantas muertes de manifestantes y tantas violencias en las marchas, las personas han atendido y confrontado dichas injusticias. Aunque no todo conflicto es violento, Colombia está viviendo un conflicto social fogoso e impetuoso. Hablando un poco de Raúl en su teoría de la justicia, podemos afirmar que en Colombia el primer principio propuesto por él, el principio de la libertad, no se cumple a cabalidad, pero este debe llevarnos hacia una libertad política donde todos puedan acceder al voto, hacia una sociedad de libre expresión donde no se callen las voces de los campesinos, de los jóvenes, de las personas de bajos recursos, o aún de aquellos que perdieron todo porque fueron desplazados por grupos armados. Este principio debe llevarnos a construir un país donde no se eduque para obedecer, sino para ser libre. En cuanto al segundo principio que propone Raúl, el principio de la diferencia, considero que este ha sido mucho más violado que el primero. Aunque hemos intentado cumplirlo, hemos fracasado por mucho tiempo. Este principio debe ser imputado desde el núcleo central de la sociedad, la familia. Debe ser aplicado entendiendo que las desigualdades económicas y sociales deben resolverse de modo que sean beneficiados los miembros menos aventajados de la sociedad colombiana y dar la apertura de que los cargos y puestos estén abiertos para todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades. Esta reflexión me ha puesto a pensar en el desespero y sed de justicia que tiene el pueblo colombiano. Pienso que estamos cansados de sufrir y pasar por lo mismo tantas veces, que este estallido social fue respuesta a lo que nuestro corazón sentía. La pobreza es una consecuencia de la corrupción, las desigualdades, la injusticia y la opresión que ésta conlleva. Para concluir, podemos afirmar que la pobreza es la enfermedad que ha deteriorado la salud de nuestro país y el principal obstáculo que nos impide progresar como una sociedad justa e igualitaria. Esta problemática nos ha estancado y nos ha limitado en el propósito de competir en un mundo cada vez más globalizado e interrelacionado. La pobreza es la madre de todos nuestros conflictos y un factor crucial que incide en la violencia que ha carcomido nuestra esencia como nación. Por todas estas razones, la comprensión y el análisis de fenómenos de la pobreza tiene una trascendental importancia en el debate democrático de ideas en Colombia. Aunque se han hecho grandes esfuerzos para reducir la pobreza en Colombia, la realidad es que seguimos siendo un país pobre y una de las naciones con mayores índices de desigualdad en el mundo. Esta realidad, sumada al hecho de que hay muchas personas que pueden vivir tranquilamente sin pensar en qué millones de compatriotas están inmersos en una lucha diaria,
Eso es lo que me ha llevado a cuestionar el papel que cada individuo debe ejercer en nuestra sociedad frente al reto de la pobreza.